a nuestro taller de alimentación online. Esta es la primera de 10 clases que vamos a tener durante este taller, en donde el objetivo es que aprendas a crear menús de acuerdo al biotipo constitucional y a las características de las estaciones en las que estás transitando y a las adaptaciones del momento de tu vida. Así que vamos a comenzar. Lo que comemos está preparado a partir de ingredientes. ¿Sabes qué ingredientes forman parte de tu comida? A esos ingredientes los vamos a llamar materias primas, que son lo primordial de lo que se va a construir tu alimento. Tenemos 7 tipos diferentes de materias primas, los cuales son vegetales, frutas, cereales, oleaginosas, frutos disecados o frutas secas, legumbres, huevos, lácteos y derivados de los lácteos. La primera es la verdura. ¿Y qué son las verduras? Que también las podemos llamar como hortalizas. Son todos aquellos cultivos que se hacen para el consumo de las personas, que pueden ser lechuga, pueden ser repollo, pueden ser la remolacha, la zanahoria, la berenjena. Todas esas verduras que vamos a encontrar en el supermercado o en la verdulería, todas esas variedades, digamos que cada una va desarrollándose diferente según la temporada. Después vamos a encontrar otro elemento que son las frutas. ¿Y cuál es la característica de las frutas? Las frutas son aquellas materias, digamos, que se creó a partir de un árbol o un arbusto que salió una florecita y después de ahí salió de la florecita, se creó un fruto de esa planta. Normalmente las que nosotros más tenemos como una conciencia de cuáles son las frutas, o las que nosotros más conocemos, serían la banana, la manzana, la pera, los duraznos, digamos que son los que más conocemos. Pero también hay que entender que cuando pensamos en el tomate, estamos hablando justamente también de un fruto. Igual que el del aguacate o la palta, serían también frutos. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros vamos a encontrar que cuando los usamos en la vida cotidiana, podemos pensar en comerlos, en jugos, que es algo bastante común, poder consumir jugos y que es también un concepto de donde la gente dice, me estoy alimentando de forma saludable, sería tomar jugos. Y otra opción es también utilizarlo como jaleas o lo que se conoce las mermeladas. Después vamos a pensar en otra materia prima que también vamos a utilizar, que son los cereales. Y esta materia prima me gusta mucho porque la mayoría de la gente piensa que lo que no puede hacer es comer harinas, que lo que tiene que evitar es comer harinas, y de hecho se puso como muy de moda sobre empezar a comer alimentos sin gluten, por ejemplo, que si bien hay personas que tienen enfermedades como la celiaquía, en donde no toleran el consumo del gluten, que sus intestinos no lo están tolerando, la realidad es que el resto de las personas, lo que les sucede cuando comen demasiado gluten o demasiadas harinas con contenido de gluten, lo que se van a dar cuenta es que están como saturando el intestino de este alimento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y ahí es donde se inserta el concepto de variabilidad, que nosotros lo que vamos a tener que hacer es tratar de variar los cereales, porque la harina viene de un cereal. Y entonces la mayoría de la gente, cuando hablo de las palabras cereal, cuando digo la palabra cereal, lo que me dice es, sí, esa cajita como las azucaritas, no, esos no son los cereales, esos son un derivado de un producto, de un cereal, eso es un derivado, es un producto de un cereal hecho en una forma industrializada, ¿no? Es decir, sería un producto alimenticio y no sería en realidad la materia prima. Nosotros en el concepto de variabilidad lo que vamos a pensar es en poder manejar lo que son las materias primas para encontrar toda esa variabilidad. Bien, ¿cuáles son entonces los cereales? Son de las plantas de la gramínea, se
conoce con ese nombre, que son, en realidad, son 7 cereales. Esa gramínea, que es una plantita que tiene una inflorescencia y que hace, por ejemplo, la imagen de una espiga, otros tienen unas barbas. La espiga sería más parecido a lo que conocemos con el trigo, la barba sería más parecido a lo que conocemos como la planta de maíz. Bueno, todos esos que son de esa variedad de la gramínea, gramíneas hay un montón, pero los 7 son estas gramíneas que tienen este producto, que son pequeños granos que vamos a encontrar acá en este platito. Son pequeños granos que vamos a poder, después de cocinarlos, comerlos. Yo les voy a decir cuáles son los 7 cereales. Son maíz, trigo, arroz, mijo, cebada, centeno y avena. Acá están todos. Hay uno más que ahora les voy a explicar, pero acá están todos. Y lo primero que les pregunto es si ustedes pueden reconocerlos. Yo voy a ir acá pasándoles a la cámara, digamos, un poquito de eso. El primero, que creo que es el más impactante, porque nosotros casi no lo conocemos y lo consumimos un montón, sería acá lo que es el grano de trigo. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos de la harina de trigo? Lo que va a pasar es que este granito, que por afuera tiene el salvado, por adentro tiene el germen y después tiene el almidón, lo que van a hacer es que tenemos varias opciones. Uno es que lo muelan y quede esto que es la harina integral. Esta es una molienda muy fina que hace que parezca casi como si fuera una harina blanca, digamos, pero que en realidad lo que estamos hablando es de una molienda muy fina. Pero así como estaba el granito, así lo molieron. Ahora, esta harina, que es una harina blanca, la característica que tiene es que este granito lo que le hicieron fue que le quitaron el salvado, le quitaron el germen, que está como en la parte de abajo del granito, quedó solamente la parte del almidón y después eso fue que lo molieron y quedó en este formato, que es una molienda muy fina de harina blanca. Ustedes van a dar cuenta que después uno va al supermercado y encuentra por un lado la dietética y encuentra por un lado la harina, por otro lado el salvado y por otro lado el germen. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que de un mismo grano lo que nos están dando son subproductos de esto. ¿Son buenas? ¿Son malas? Depende para quién y depende cómo los consumen. Después vamos a encontrar acá el grano de maíz. Normalmente el choclo, es como la forma en la que se le dice acá en la Argentina. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el choclo normalmente lo conocemos de color amarillo. Y yo acá tengo unos granos de color rojo. Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que el mismo grano tiene muchas variantes. Particularmente el mayor comercializado es el grano de maíz de color amarillo, que es el que nosotros vamos y conocemos, que lo agarramos en la verdulería y comemos un elote o un choclo, ¿no? Bueno, eso después, cuando se seca, termina quedando esto como si fuera un dientito que viene siendo el grano. No solamente hay granos de color amarillo, sino que hay de un montón de colores y eso es lo que da la biodiversidad de la planta. Hay de color amarillo, hay de color rojo, hay de color rosado, hay de color morado, hay de color más negro y cada uno, por su color, por su pigmentación, tiene diferentes características que van a ir haciendo, cambiándole el sabor, cambiándole la textura, cambiándole la consistencia. Mayormente, ¿qué pasa con el choclo amarillo, con el maíz amarillo? Lo primero es que está seleccionado, digamos, de alguna forma. Es decir, que no es silvestre, no es la planta como nació y como lo dio la naturaleza, sino que es la mano del hombre la que seleccionó alguna forma de cultivo para poder tener estas características de tenerlo más o menos más chiquitito, más de un color más brillante, un poco más llamativo. Y que también tiene la característica de ser más dulce que el resto de los maíces. Hay diferentes formas de cultivos para lograr este tipo de cosas.
pueden ser las formas de selección natural, es decir, donde como cualquiera de las otras hortalizas, donde la persona va dentro del mismo cultivo, hace que la estructura en la que va haciendo el cultivo se vaya haciendo esta selección de forma natural, o las que se hace con intervención en laboratorio. Entonces quedarían lo que son las semillas híbridas y las semillas transgénicas en un cultivo tradicional o en un cultivo de lo que se le llama de monocultivo. De esto vamos a hablar en otra clase a profundidad, pero se los dejo ahí picando. Bien, vamos a otro cereal que vendría siendo la cebada, y la vamos a ver en este granito, que la verdad que es un tipo de cereal que es poco utilizado, pero que es bastante rico. Yo lo suelo utilizar en todo lo que son como compotaje, ¿vieron? Como si fuera un arroz con leche, pero de otros cereales para no saturar siempre con el mismo cereal que vendría siendo el arroz. Le vamos a tener acá otro que también es bastante poco utilizado, el mijo. Particularmente se van a dar cuenta que de mijo, de cebada y de centeno, que es este que es un poquito más largo y medio grisáceo, bueno, no, casi nunca, por lo menos de cebada y de mijo, casi nunca vamos a encontrar lo que tiene que ver con la harina. Acá yo les muestro la harina integral, o sea, hace que le dejaron la parte de afuera y la parte del germen, o sea, la parte del salvado y la parte del germen, para hacer la harina de centeno, y es muy raro conseguir el grano de centeno, es decir, casi no se usa para lo que viene siendo como una preparación, como si fuera un arroz. Después vamos a encontrar acá lo que tiene que ver con la avena, que estos son hojuelas de avena. Para que voy a buscar una, acá está, esto es un granito de avena, que la característica que tiene es que nosotros, la verdad es que casi siempre lo vamos a comer así. ¿Y qué es lo que pasó de que esto se convirtió a esta forma? Lo que va a pasar es que lo vamos a remojar, y después de ese proceso de remojo en donde este granito se ablandó, lo que va a suceder es que al ser aplastado por unos rollos va a quedar como aplanado, siendo las hojuelas de avena. También vamos a encontrar las hojuelas de maíz, que es la característica de lo que la mayoría de la gente conoce como los cereales, es decir, la azucarita, todas esas hojuelas de maíz van a hacer exactamente lo mismo, un proceso de hidratación de este grano que después va a ser aplastado y va a quedar en hojuelas. También el maíz es bastante conocido en su formato de harina, de molienda, que normalmente se hace integral, es decir, no hay una separación de lo que viene siendo el salvado y el germen. Va a ser conocido, por ejemplo, en su molienda fina para hacer las arepas o las tortillas mexicanas, o en su molienda un poco más gruesa vamos a encontrarla en lo que se le conoce como la polenta. Y después finalmente vamos a encontrar lo que vendría siendo el arroz. Y acá lo que yo les tengo es la harina de arroz, que esta particularmente lo que no tiene es justamente el gluten. ¿Qué cereales no tienen gluten? El arroz, el maíz y el mijo. Son los cereales que no tienen gluten. En el arroz hay tantas variedades y posibilidades que tenemos. ¿Qué pasa con el arroz que está pulido, que está blanco, digamos? Es justamente eso lo que le pasó, que lo pulieron y le quitaron como estas capas de las que yo les venía diciendo, en donde se encuentra el salvado, donde se encuentra este nutriente, bueno, no es un nutriente en realidad, pero este elemento de los alimentos que son las fibras que nos ayudan al movimiento de los intestinos. Bueno, lo que le pasó justamente a ese arroz es que lo brillantaron, le fueron quitando capas y quedó eso. Hay diferentes procesos que se le van a ir haciendo al arroz, y lo más importante creo que es que vamos a tener la clasificación entre el arroz blanco, el arroz
que viene siendo el arroz integral, y un arroz que es un arroz precocido en donde queda blanco pero tiene unas características que antes de quitarle la cascarita le hicieron un proceso para que todos los nutrientes se fueran conservando adentro del grano. Así que van a ver que hay algunos tipos de arroz que son blancos y que son bastante recomendados. Particularmente, por ejemplo, podemos pensar en el arroz jasmine o el arroz basmati, bastante utilizado por la medicina ayurveda. Así que bueno, tenemos 7 cereales: trigo, arroz, maíz, mijo, cebada, centeno y avena. Después vamos a encontrar otro rubro que sería el de las oleaginosas. Y entonces acá vamos a encontrar las oleaginosas. ¿Cuáles son las características de las oleaginosas? Las oleaginosas lo que tienen como característica es que tienen un gran contenido de grasa adentro. Cuando pensamos en grasa, la mayoría de la gente piensa que la grasa es mala, que hay que evitarla y que no debemos de comerla porque engorda, ¿no? Y en realidad se está perdiendo un nutriente muy importante, porque las grasas que no están saturadas y que tienen unos elementos que nos van a ayudar a nutrir nuestras neuronas, nuestro sistema nervioso, nuestras articulaciones, todo esto, ¿no? Como pensando hacia el futuro. Cuando nosotros empezamos a ser mayores, empezamos a tener bastantes problemas del sistema nervioso, de lo que tiene que ver con nuestras articulaciones, y verdaderamente nos damos cuenta que lo que pasa es que no consumimos las grasas buenas, digamos, las grasas que van a tener estos aportes. ¿Qué van a tener? Ácidos grasos poliinsaturados, como el omega 3, el omega 6, digamos, diferentes tipos de ácidos grasos poliinsaturados. También van a tener vitaminas, particularmente el complejo B, que también se utilizan para todo esto que hablábamos del sistema nervioso, que se le conoce como la grasa buena, ¿no? Es decir, es la que no nos tapa las arterias, la que no nos causa daño, sino que en realidad lo que va a contribuir es a la lubricación de las articulaciones, de lo que tiene que ver con las células, y sobre todo mejora mucho el sistema nervioso y contribuye al mantenimiento del cerebro. Otra característica que tienen los frutos secos es que tienen un alto contenido en vitaminas del complejo B, que también se utilizan para todo lo que es el sistema neuronal, así que digamos que van a ser muy importantes para nuestra alimentación. ¿Cuáles son los alimentos que van a entrar dentro de este rubro? Vamos a encontrar lo que es la almendra, que acá les tengo la almendra que sale. Ustedes piensan que la almendra es un árbol que se llama almendro, que tiene una florcita y que de ahí sale este fruto que adentro tiene el fruto seco, y esta sería la cascarita. Este sería lo que vendría siendo la almendra que nosotros no comemos. Y si nosotros le quitamos la cascarita, esta pielcita va a quedar la almendra blanca, que es con la que hacemos, por ejemplo, la leche de almendra. Después vamos a encontrar lo que es la nuez, que esta es una nuez con cáscara, y esta sería una nuez, ya la que está adentro, un poco partida, pero es la parte de adentro de. Después vamos a encontrar, por ejemplo, las castañas de cajú, lo que son las avellanas, lo que son los piñones, los pistachos. También vamos a encontrar el cacahuate, o lo que vendría siendo el maní. Si bien por la planta, que normalmente de donde van a salir todos estos frutos secos van a ser árboles, y el maní no es un árbol, lo que vamos a darnos cuenta es que el maní, que es en realidad una planta de la familia de las legumbres, por la característica en la cual, como cuando sale la florcita, va a meterse adentro de la tierra y de ahí va a construir eso que conocemos como la cáscara del maní, va a generar un contenido alto en oligoelementos y no mayor cantidad de agua. Otra de lo que vamos a poder
pensar como estos tipos de alimentos que contienen un alto contenido en grasa van a ser, por ejemplo, lo que son las semillas de calabaza, las semillas de chía, las semillas de sésamo, las de lino y las de amapola, que son bastante más parecidas a lo que les decíamos del maní y no tan parecidas a esto que se le conoce como los frutos secos. Después vamos a pasar a la fruta seca o también conocida como la fruta disecada. ¿Y qué características tienen esas? Que son frutos, es decir, por ejemplo, la uva, que nosotros vamos a tener los racimos de uvas en las parras, vamos a encontrar que después de un proceso de secado vamos a encontrar las pasas de uva. Las pasas de uva las vamos a encontrar las rubias o las morenas, dependiendo del tipo de uva con la que se haga. Las ciruelas, por ejemplo, como esta, que vienen del proceso de la ciruela, de la fruta que se secó. Los arándanos, como en este caso, vamos a encontrar muchas frutas que no van a estar completamente secas, pero que van a perder un 80% de agua. ¿Qué es lo que va a pasar cuando pierden esa cantidad de agua? Que el azúcar del contenido de la fruta se va a hacer más intenso, más potente, y es por eso que los frutos secos van a tener una mayor cantidad de contenido de azúcares. Estos pueden ser, por ejemplo, la banana, la bananita seca, el dátil, el higo, también vamos a poder encontrar el mango, la papaya, el ananá o la piña, que van a estar dentro de esto. También vamos a encontrar el coco, que el coco también es una fruta que tiene una parte, digamos la parte más de afuera, que tiene como una fibra, vamos a encontrar la parte más carnosa en la parte interna, y eso en un proceso de secado va a hacer lo que nosotros conocemos como el coco, el coco rallado, ¿no? Que es como esta fibrita de coco. Después, otro tipo de alimento vamos a encontrarlo en las legumbres. Esto que les decía de el maní. Y acá tenemos diferentes tipos de legumbres. Acá tenemos los porotos mung, acá tenemos arvejas y acá tenemos garbanzos. Son semillas secas de una planta que se le llama las leguminosas. Estas lo que tienen como característica es que tienen un alto contenido en proteínas, es decir, contiene varios aminoácidos que van a juntarse y van a formar lo que se le conoce como las proteínas. La característica es que en la planta se arma una vaina y ahí se van creando estas semillas de legumbres, las cuales después nosotros vamos a consumir. Si la vaina, vieron que ustedes las arvejas, por ejemplo, acá las ven secas, pero ustedes van a la verdulería y las van a encontrar en frescas, ¿no? Lo que se le conoce como frescas, es decir, muchas veces todavía con la vaina, y la consistencia es que tienen mucha agua y están bastante blanditas, a diferencia de esto que es súper dura, que parece como si fuera una piedra. Bueno, lo que vamos a encontrar en la verdura no se le va a conocer como en las legumbres. ¿Por qué? Porque para poder llegar a tener esa consolidación de los aminoácidos va a necesitar el proceso del tiempo. Entonces, cuando la legumbre es la arveja, la encontramos en la verdulería, vamos a ver que es como si fuera una hortaliza. Cuando le encontramos así, en este formato que es la seca, se va a considerar como legumbre. ¿Cuáles variedades tenemos? Tenemos frijoles, bueno, los garbanzos que ya les mostré, la alfalfa, que normalmente se come en brotes, los guisantes, las judías, las habas, los ejotes, o también conocidos acá en Argentina como las chauchas, las lentejas, que tenemos diferentes tipos de lentejas, los lupines, los porotos, como por ejemplo lo que serían los porotos mung o los porotos de soja, bueno, y como ya les había comentado, el maní o el cacahuate. Y después vamos a encontrar lo que son el tipo de alimento que se llama proteínas de alta calidad.
¿Y por qué se les llama proteínas de alta calidad? Porque contienen en sí mismo, o sea, en un pedacito, todos los aminoácidos esenciales para poder crear las proteínas. Entonces, retomo un poquito. Las legumbres contienen también esos aminoácidos. Los cereales también contienen los aminoácidos, pero los cereales contienen algunos y las proteínas y los legumbres contienen otros diferentes. Entonces, para poder tener todos los aminoácidos, necesitamos conseguir los de este lado y los de este lado y que el cuerpo solito vaya uniéndolos para construir la proteína. Sin embargo, en lo que son los productos derivados animales, vamos a encontrar que esas proteínas se encuentran completas en un pedacito, por ejemplo, de carne. Es decir, los productos de proteína, los productos de lo que vamos a llamar las proteínas de alta calidad, van a ser estos productos derivados animales. ¿Cuáles serían? La carne, por supuesto, carne de pollo, de vaca, de perdiz, de búfalo, de cabra, de cordero, cualquier carne que se les ocurra de cualquier animal va a tener este contenido, alto contenido en proteínas. Vamos a encontrar también, por ejemplo, los peces también van a tener esta característica. Y después vamos a encontrar lo que serían los productos lácteos, que también los vamos a considerar como proteínas de alta calidad, porque también van a contener esa unión de aminoácidos que podrían ser la leche, el yogur y los quesos, ¿no? Y todas las variedades de queso, todas las variedades de queso untable, queso maduro, queso semiblando, todos ellos serían, digamos, proteínas de alta calidad. También la manteca, que es otro de los derivados lácteos, y por supuesto el más importante que conocemos como las proteínas de alta calidad va a ser el huevo. ¿Por qué? Porque tiene el 90 y tantos % disponible para poder asimilarlo como proteína en el cuerpo. Porque una cosa es tener los aminoácidos y después construir esas proteínas y asimilarlo como proteínas adentro de nuestro cuerpo. ¿Cuántos tipos de alimentos consumes? ¿Cuántas variantes de los ingredientes? Muchas veces comemos el mismo ingrediente preparado de distinta forma. Sin embargo, cada alimento contiene un nutriente distinto y una energía diferente. Es por eso que para poder estar equilibrados es necesario consumir todas las variedades. Y de esto se va a tratar nuestra cocina. Búscala en el mundo.